entrar a ver, no aparecen los demás. Primera observación, como ustedes pueden ver, ya les califiqué 2 actividades. Una fue el quiz, ya lo pueden revisar en su plataforma, su nota completa. Si alguien tiene alguna duda, por favor me la indica con respecto a su calificación. Ahí ya está sumado los puntos adicionales que yo asigné de acuerdo a la actividad de los ejercicios que hicimos con tiempo. ¿Listo? Entonces, pila los que tienen errores como de términos semejantes, pila los que tienen errores a la hora de confundir la multiplicación con exponentes, en este caso que se suman a la suma y la resta de polinomios en donde no se toca la variable, la parte literal, ¿no? La letra y el exponente. Ese es el típico error que cometieron algunos. ¿Listo? En el quiz. Dado el caso que tengan una objeción con el quiz, me avisan. Hay gente que se sacó 5, felicitaciones, si no estoy mal. Creo yo, estaré equivocada, de pronto fueron 2 personas nada más, fue Manuel y la señorita Valentina Romero. Felicitaciones, Valentina, por haberte sacado 5. Valentina y creo que Manuel eran los que se sacaron 5 de todo el grupo. Felicitaciones por eso, y de ahí para abajo baja la nota, ¿no? Es menor. ¿Listo? Felicitaciones a ellos 2. Pilas, ya califiqué también el primer taller, como ustedes pueden ver, el primer exercise de matemáticas, ya tienen la nota ahí. Muchachos, pilas con enviarme las fotos incompletas. Hubieron 2 personas que perdieron esa actividad porque me enviaron 4 ejercicios. ¿De dónde yo les iba a evaluar más? O sea, ni porque fuera muy buena gente. De 7 me envían 4. Prácticamente no me enviaron la mitad de la actividad. Y lo máximo que se sacaron fue 3. ¿Listo? Pilas con eso. Acuérdense cómo es conmigo. Si hacemos ejercicios, si yo los hago, igual tienen que ir los 7 ejercicios. Yo fui muy clara, sobre todo para los niños nuevos. Solamente le pasó a un niño nuevo eso. Por favor, tengan en cuenta que siempre, si hacemos 10 y yo hago la mitad, igual los tienen que copiar, igual los tienen que enviar. Porque para eso yo los hago, para que ustedes lo copien y sepan bien cómo se hace. Se basen en esos ejercicios. ¿Listo? Realmente en matemáticas solamente me falta calificar un taller, que es el exercise número 2. Voy a ver si lo califico hoy mismo. Y la parte de estadística, que son los 3 talleres que ya les puse, que no les he calificado. Entonces, prácticamente en matemáticas solamente falta una actividad que ya está calificado. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Pilas con los errores que se tuvieron. Ustedes ya saben cuáles fueron los errores. Si alguien tiene alguna objeción con respecto a la calificación, me avisa por interno y con mucho gusto lo hablamos. ¿Listo? Entonces, sí, seguimos con estadística. Entonces, vamos a ver. Hoy que vamos a ver algo muy importante. Ustedes ya saben que son variables, ¿cierto? Ustedes ya saben que es una variable cualitativa, ustedes ya saben que es una variable cuantitativa, eso ya lo saben. Pero en estadística no queda en eso, no queda en simplemente identificar cuáles son los tipos de variables, no. Ahí es donde pasamos a la segunda fase, en donde realizamos algo que se llama distribución de frecuencias. Entonces escribimos como título, por favor, distribución de frecuencias. Eso es lo que seguimos. Distribución. Qué buena pregunta. Dime. Ya digamos, ya la nota final. Física, esa parte matemática, se suman las 2 materias y queda una. No, me faltó decirle, tengan en cuenta, mire, pilas con estadística, que estadística es el plus. ¿Qué significa el plus? En este caso, como ustedes notan, en este colegio es por áreas, no por materias. Entonces ustedes tienen un área completa que sería matemáticas, ¿cierto? En el boletín les va a aparecer matemáticas, en este primer periodo, no sé si cambia en el segundo periodo. O sea, porque acuérdense que una cosa es alternancia, otra cosa es virtual, porque van a cambiarlas, o sea, todavía no les defino cómo queden en alternancia, pero hasta el momento en la parte virtual de este primer periodo tenemos nosotros matemáticas, ¿cierto? En donde matemáticas está distribuido por 2 materias. ¿Quién me dice cuál es de las 2? Díganme. Es chatear, señorita Valentina. ¿Geometría? Álgebra y estadística. Mire, está viendo geometría. Álgebra, gracias. Estadística, Pero en el boletín siempre Álgebra y pone estadística. geometría. No, señora, desde el año pasado no le aparece geometría. Muéstreme un boletín donde el año pasado le aparece geometría. Eso era cuando estaba en séptimo. Álgebra, ya se quedó en séptimo. Como para ella el año pasado y este no cuenta porque fue virtual. Álgebra, como lo acabo de decir Nicolás, y estadística. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que Valentina
Hagamos el ejemplo con Valentina. Valentina, uy, se pifió en álgebra. No quiso estudiar álgebra. Entonces, Valentina se sacó, digamos que un 3 en álgebra. Pero le gustó estadística. Se sacó un 4 en estadística. ¿Cómo le queda el área de matemáticas? ¿Quién me dice? Suba y divide. 5. ¿Cómo? De 5. 3, 5. Así se va a dividir en el boletín. Alcanzo a pasar. Alcanzas a pasar el área, pero no pasaste en la materia de área. O sea, es la primera vez que vuelve a dividirse la materia en 2 por estadística. Entonces, pilas con la gente que no me entrega lo de estadística o me lo entrega fuera de tiempo. O sea, que va a haber una evaluación de estadística y álgebra. O sea, yo en la evaluación semestral voy a poner también puntos de estadística. Como si fueran 2 materias, como cuando veíamos geometría y matemáticas en séptimo, igualitico. ¿Listo? Por eso les digo, tengan en cuenta que estadística es el plus. ¿Qué significa que sea el plus? Es como, de cierta manera, como es más sencilla que álgebra es un poco más compleja, no tanto, pero sí un poco, pues básicamente es como, sería como nuestra tabla de salvación si dado el caso perdemos álgebra y nos gusta más estadística. ¿Listo? Entonces pilas con eso, porque hay gente que no me entrega lo de estadística tampoco, y yo ya no les voy a dejar, les deshabilito porque ustedes ya están en noveno, a 2 años, con a 2 años y algo largos para terminar ya su año de bachillerato, sus años de bachillerato. Entonces pilas con eso. ¿Ahora sí me entendiste, Nicolás? Sí, señor. No. Listo. Vamos como título, por favor, distribución de frecuencias. Listo. Eso, ahí es donde nosotros representamos los datos. Básicamente, ¿para qué me sirve la distribución de frecuencia? Sirve para organizar todos los valores. ¿Y toca estadística o álgebra? En el horario que aparece. Ya estamos como casi a un mes a la que comenzamos. Ah, vale. Organizar todos los datos, organizar todos los valores. Acuérdense que estadística tenemos lunes y jueves. Todos los valores de la variable. Todos los valores de la variable. En una tabla con intervalos o sin ellos. En una tabla con intervalos o sin ellos. Entonces, en este caso nosotros vamos a utilizar vamos a hacer una tabla con los datos que nos van a dar de las variables. Ahora sí vamos a entrar a los numeritos. Profe, ¿es en estadística o en matemáticas? Estadística, sí. Me voy a pegar un tiro con un banano. Primero que todo, Pablo, ¿en qué grado está? Regálame tú ese dato. Noveno, ¿cierto? Segundo que todo, sí, ya. Todo, uno que alista primero, o sea, ¿qué hace uno de primeras a la hora de asistir a clase? Mirar el horario y alistar los cuadernos. Y yo les dije, no sé en qué semana, creo que en la primera semana, desde el 8 de febrero, les dije, el lunes, y eso va a quedar en el video, el lunes tenemos estadística y el jueves, en la primera hora de las 2 horas, tenemos estadística. Lo he repetido como 1000 veces. ¿Bueno? Y no estoy siendo diosa, pero la verdad, yo me lo acabo de preguntar y no me estás prestando atención. ¿Listo? Entonces, sigo porque me interrumpen la clase. Tenemos la distribución de frecuencia. ¿Para qué sirve la distribución de frecuencia? Para realizar todos los valores de la variable en una tabla con intervalos o sin ellos. Para eso me sirve la distribución de frecuencia, para organizar valores. Entonces, yo voy a hacerlo mediante una tabla. ¿Qué tiene que ir en la tabla? ¿O qué va a ir en la tabla? Primero que todo, la variable de estudio. Que acordémonos cómo puede ser la variable de estudio. Valentina, la variable de estudio, ¿cómo puede ser? ¿Me dices, por favor? Primero que todo, ¿qué puede ser? ¿Población y muestra? La variable de estudio. Lo acabamos de ver hace la semana. ¿Cuantitativa o cualitativa? Exactamente, muy bien, Valentina. Lo podemos hacer, puede ser variable cualitativa o cuantitativa. Y adicionalmente a eso, en cualitativa puede ser ordinal o nominal. Y en la cuantitativa puede ser discreta o continua. Si es en este caso continua, si estamos hablando de decimales, utilizamos intervalos, pero eso lo vamos a saber más adelante. Si estamos utilizando números enteros, hacemos la distribución normal.
¿Listo? Estas son la variable de estudio. Es lo primero que va. La variable de estudio siempre va de primeras en la tabla. Listo. Después de la variable de estudio, ¿qué iría? En este caso, tenemos la frecuencia absoluta. Frecuencia, escribimos como subtítulo, frecuencia absoluta. Y básicamente la frecuencia absoluta es el número de veces o la cantidad de veces que se repite un dato. Básicamente. O que en este caso en una categoría específica. Es el número de veces. El número de veces. El número de veces que se repite una categoría. Se repite una categoría. Categoría. Eso es la frecuencia absoluta, básicamente. Es el número de veces, me faltó veces, de veces que se repite una categoría. Eso es la frecuencia absoluta. Por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo aquí hipotético a los señoritos y a las señoritas. Un ejemplo, si yo tengo, digamos, color de ojos de grado 9, digamos, no, aquí no hay nadie ojizarco, todos somos mestizos. Entonces, digamos que cafés, negros y qué más, y miel, digamos que tratamos de ser gringos. Entonces, digamos que Valentina los tiene negros. El color de ojos, ¿no? ¿Quién tiene el ojo de color miel? ¿Nadie? Yo. Ay, ¿qué va? Usted los tiene negros, no invente. Digamos que John, creo que John los tiene miel. Digamos que yo los tiene miel. La verdad, ya ni me acuerdo de ustedes. A más de un año que no los veo. Casi vamos, el 18 de marzo completamos un año sin vernos de manera presencial. El 18 de marzo. Paula, ¿de qué color tienes los ojos? Cafés, digamos, ¿sí? ¿O de qué color? Paula los tiene cafés. Sí, café. Listo. Digamos que Fran los tenga, digamos, Fran, muéstrame tu color de ojos, Fran. Quiero verte tus ojos. Fran, la cámara. Es que te veo la frente, hasta la frente. Fran, muéstrame los ojos. Fran me ignora. Al Mario, creo que el Mario los tiene negros. Negro. ¿Quién más por ahí? Manuel, creo que los tiene cafés. Ahí tiene los ojos claros. Sí, en señora, este cafés. En este colegio nadie le tiene los ojos claros. Por favor, me enciende la cámara. El resto, que solamente los primeros me tienen la cámara encendida. Creo que el joven Faber tiene los ojos, color de ojos miel. Digamos que Fran también los tenga miel. Listo, muy bien, excelente. ¿Me pueden decir, por favor, qué datos se repiten? O que en este caso, ¿cuál sería la cantidad de cada característica o de cada categoría? Primero que todo, ¿qué categoría estamos hablando? ¿Qué categorías estamos hablando? ¿Cuál sería la variable? Color de ojo. Color de ojos. Color de ojo. En este caso tenemos color, ¿cierto? Esa sería la variable de estudio, el color, ¿cierto? Color, miel, negro, aquí escribís que negros, es negro. Negro, café y eso. Colores es la variable de estudio. ¿Sería una cualitativa ordinal o nominal? Nominal o ordinal. ¿Importa el orden o no importa el orden? No importa el orden. No importa. No importa el orden. Muy bien, Santiago, no importa el orden, porque el color no tiene orden. Listo. Una pregunta. Díganme una categoría de todas ellas. ¿Cuál? La que ustedes quieran. Una categoría es un tipo de las variables que están involucradas. En este caso, la característica de las variables que están involucradas. Díganme una categoría. Miel. Miel, muy bien. ¿Me puedes decir, por favor, cuántas miel se ven ahí? ¿O están ahí? 3. 3. Muy bien. Eso sería la frecuencia absoluta. La cantidad de veces que se repite esa categoría, que es el color miel. Eso sería la frecuencia absoluta. ¿Vale? Paula, me dices, por favor, ¿cuál sería otra categoría? Y dame de una vez la cantidad de veces que se repite la categoría. Café. Café. ¿Me puedes decir, por favor, cuántas veces se repite el café? 2 veces. 2 veces. Excelente. ¿Y la última categoría cuál sería? Negro 2. Negro. ¿Y cuánto se repite el negro? 2 veces. Eso es la frecuencia absoluta. Que ustedes identifiquen la categoría de esa variable de estudio y adicionalmente a eso cuenten cuántas veces se repite el dato.
A eso le denominamos en estadística frecuencia absoluta. El número de veces que se repite una categoría. Básicamente, el número de veces que se repite un dato. El número de veces que se repite una categoría, en este caso sería un dato. ¿Entendido? ¿Cuál es la frecuencia absoluta? ¿O alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso? ¿Listo? La frecuencia absoluta se representa, cuando nosotros estamos hablando de frecuencia absoluta, estamos hablando de FI, en minúsculo. Pilas con eso, es muy importante que identifiquen qué variable se utiliza porque se va a confundir con las otras frecuencias. ¿Listo? Entonces, cuando estemos hablando de frecuencia absoluta, es FI. ¿Listo? Después de la frecuencia absoluta, estamos hablando de frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Acumulada. ¿Y qué es la frecuencia absoluta acumulada? En este caso, es la suma de las frecuencias absolutas. Ya les digo qué significa eso. Cuando hagamos la tabla, suma de las frecuencias absolutas. Frecuencias absolutas. Muy bien. ¿Cómo se representa la frecuencia absoluta acumulada? Se representa por la primera F en mayúscula y la R en minúscula. Entonces ya tenemos frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite una categoría. Tenemos frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas. Listo, ya les digo en dónde se suma y cómo se suma. Hasta que no hagamos la distribución, o sea, hasta que no hagamos la tabla, no van a saber cómo se suma. Listo. Después de tener la frecuencia absoluta, tenemos acumulada, tenemos la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Y qué es la frecuencia relativa? La relativa. La frecuencia relativa se denomina, perdón, aquí es FI. Aquí me falta, no es FR, sino FI. La frecuencia relativa se representa por FR en minúscula. ¿Listo? ¿Y qué es la frecuencia relativa? Es el cociente o la división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. ¿Listo? Es el cociente. Se puede expresar o en decimal o en fracción. En decimal o fracción. ¿Listo? Se puede expresar en decimal o fracción. Entonces tenemos frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite una categoría, frecuencia absoluta acumulada, que se representa por FI, que es la suma de las frecuencias absolutas. Tenemos frecuencia relativa, que es la división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. ¿Listo? Ahora vamos con la penúltima, que sería la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada, que se representa por F en mayúscula y R, que sería la suma de las frecuencias relativas. Suma de las frecuencias relativas. ¿Listo? O sea, la suma de las frecuencias relativas. Y por último tenemos la frecuencia porcentual. Frecuencia porcentual. Que se representa con el símbolo de porcentaje. Y se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. Listo, entonces tenemos, repito, tenemos 5 tipos de frecuencias. Frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas.
frecuencia relativa, que es la división entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Ahorita les explico qué significa eso. Y tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de las frecuencias relativas, y tenemos la frecuencia porcentual, que lógicamente se expresa en porcentaje y se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. Dime, John. Profe, es que donde dice frecuencia relativa, escribiste frecuencia. Frecuencia. ¿En dónde? Frecuencia relativa donde dice Acá me cociente faltó entre la frecuencia. Ahí. Gracias. Muchas gracias. Por favor, copien y ahorita ya les hago un ejemplo para que me entiendan mejor. Voy a llamar a lista, ¿listo? Creo que lo único que falta es cierto. De los que ustedes copian ahí. Me dicen presente, por favor. Aguilar. Michael. Presente, profe. Almario. Presente. Gracias. Héctor. Presente. Valentina. Valentina. Presente, profe. Gracias. Presente. Camila. Camila. Presente. Gracias. Nicolás. Presente. Gracias. Paula. Presente. Gracias. Michael Smith. Michael. Profe, todavía está grabando. Ay, sí, gracias. Lo que queda, los 5 minutos para que copien y ahorita les mando la foto. Listo, vamos a hacer una tabla. Entonces, lógicamente, comenzamos con la variable estudio. En este ejemplo que me dice, realiza la distribución de frecuencia. Lógicamente, tenemos que hacer la tabla con todas las frecuencias, lógicamente. Y la variable estudio ni siquiera me dicen cuál es, pero me dan un poco de qué. ¿Qué me dan? Un poco de qué. ¿Cómo se llama esto? Colores. Colores. Entonces, ¿cuál sería la variable estudio? ¿Cuál sería la Colores. variable? Color. Muy bien. Esa sería la variable estudio. Entonces, tenemos color. Tenemos color. Entonces, en este caso, vamos con la variable. En este caso, lo vamos a colocar ordenado. En este caso, no tiene que ser ordenado. Entonces, vamos con color. ¿Qué color quieren comenzar? Como en este caso, color es una variable ordinal o nominal. Ordinal o nominal. Ordinal o nominal. Ordinal. Ordinal, porque es cualitativa ordinal, ¿no? Entonces, como lo dijo Valentina, que la escuché, vamos a comenzar con azul. Entonces, vamos a comenzar con ese azul. Le vamos a comenzar a sacar la variable, en este caso, la frecuencia absoluta, que es lo primero que se saca. ¿Por qué es lo primero que se saca? Porque basándome en esa saco las otras frecuencias. Sin que yo saque la frecuencia absoluta no puedo hacer nada. Me dicen, por favor, de acuerdo con lo que escribí arriba, ¿con qué letras o con qué letra se presenta la frecuencia absoluta? ¿Con cuál? ¿Me lo dicen, por favor? ¿Me lo dicen? FI. Con FI. Muy bien, con FI. ¿Me pueden decir, por favor, me repiten el concepto de frecuencia absoluta? El número de veces que se repite una categoría. El número de veces Dato. que se repite una categoría o que se repite un dato. ¿Me pueden decir, por favor, en este caso, para azul, qué significaría? Para el color azul, ¿qué significaría? Esa información que me dio Santiago. Un número de veces que se repite el color azul. En este caso vamos con un azul, acá. 5.
Ese se repetiría En- 5 veces. Entonces, vamos a ver. Profesora, Dime. Alguien me dijo, profesora. Tenemos el color azul. Una vez. Aquí lo tenemos 2 veces, ¿cierto? Aquí lo tenemos, no regañes a tu hermanita, Paula. Aquí lo tenemos 3 veces. Aquí lo tenemos 4 veces. Y por último, según lo que dijo Paula, que tiene toda la razón, se repite 5 veces el color azul. Excelente. O sea que el color azul se me repite 5 veces. Acordémonos que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite esa categoría. O sea, la cantidad de veces que se repite el color azul. Que en este caso sería así. ¿Hasta ahí bien? ¿O alguien tiene alguna duda? Ese silencio significa que no. Paula, ya que estás muy pendiente, ¿me puedes regalar un color, el que tú quieras? Me interesa porque es una variable ordinal. ¿Cuál? Rojo. Rojo, me dice Paula. Listo, rojo. Entonces el rojo, vamos a revisar cuántas veces se repite el rojo. Entonces, aquí tenemos... ¿perdón? 6 veces. 6 veces. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y como lo dijo Michael y Santiago, se repiten 6 veces. Muy bien. Aquí el rojo le voy a colocar un 6. Excelente. Vamos con otro color, Santiago. El negro. El negro, muy bien. Tenemos, perdón. Perdón. Tenemos el negro 1, 2 veces nada más, ¿cierto? El 2 negro veces. solo se repite 2 veces, muy bien. Escribo negro. Negro y se me repiten solo 2 veces. Excelente, muy bien. Ahora vamos con el último, que sería el verde, ¿no? Verde. El Verde que se repite 2 veces. se Da repite 3 veces. veces. 3 veces. Muy Tres bien, veces. se repite 3 veces. Entonces, como ustedes lo acabaron de decir, el negro se repite 3 veces. ¿Me pueden decir, por favor, cuánto me da esa suma? ¿Cuánto me da 5 más 6 más 2 más 3? ¿Cuánto me daría? 16. 16. 16. Ese 16 sería el número total de datos, que se representa con una N. Ese 16 sería el número total de datos. Ya les digo qué significa. Y se representa con una N. Este es el número total de datos y se representa con una N. ¿Listo? Con una N. Entonces, ya les digo qué significa ese número total de datos. Si en este caso nosotros vamos a comenzar a contar. ¿Nosotros qué comenzamos a contar? ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántos colores hay? Vamos a mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. No, en total. 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14. 16. 14. Y aquí serían 14, 15 y 16. O sea que aquí el total de todos estos datos, que en este caso son 16 colores, tiene que darme lo mismo acá. Si no me da lo mismo, si yo comienzo a contar y arriba no me da lo mismo que acá, significa que usted se comió un dato. ¿Sí me entienden? O sea, si ustedes cuentan todo esto con respecto al número total de datos, me tiene que dar lo mismo. Si no me da lo mismo, significa que ustedes se comieron un dato. ¿Hasta ahí bien? ¿O tienen alguna pregunta? Muchachos, hablen o callen para siempre. Listo, muy bien. Entonces, después de hacer la frecuencia absoluta, ¿alguien tiene alguna pregunta con la frecuencia absoluta? Después de hacer la frecuencia absoluta, nosotros hacemos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Me dicen, por favor, cómo se representa? ¿Con qué letras, por favor? ¿Con F qué? F mayúscula en derecha. F, I. Con F mayúscula I. Y en este caso, lo que ustedes van a hacer en la frecuencia absoluta acumulada es sumar los datos anteriores de la frecuencia absoluta. Entonces, en este caso, como ustedes en el primer dato, ustedes van a sumar, tienen aquí 5, ¿cierto? Y el anterior a ese no tiene nada, o sea, 0 más 5. ¿Cuánto daría 0 más 5? 5. 5, muy bien. O sea que el primer dato de la frecuencia absoluta siempre va a ser el primer dato de la frecuencia absoluta acumulada siempre va a ser el primer dato de la frecuencia absoluta. ¿Listo? Ahora sumamos el anterior. Sumamos el anterior
con los anteriores de la frecuencia absoluta y con el que estamos. En este caso vamos a sumar 6, 5 más ¿qué? Para la segunda columna. Sumamos ese dato de la frecuencia absoluta más los anteriores. ¿Cómo sería? ¿Cuáles datos tendríamos que sumar para la segunda fila? Daría 11, ¿no? 11, porque sería 5 más 6 daría 11. Para el negro hacemos exactamente lo mismo. Sumamos a ese dato que es 2, que es el negro, que es la frecuencia absoluta, los datos anteriores. O sea, sería 2 más 6 más 5. ¿Cuánto daría eso? 13. 13. Repito, porque no me están prestando atención. Para la frecuencia absoluta acumulada, sumamos ese dato actual de la frecuencia absoluta más los anteriores. Repito, para este 11, ¿cómo obtuvimos ese 11? 6 más 5 da 11. ¿Cómo obtuvimos ese 13? 2 más 6 más 5 da 13. ¿Cómo obtenemos, en este caso, cuánto nos daría en la fila del verde? Sumamos 3 más 2. 16, porque 6 más 5 más 2 más 3. 3 más 2 más 6 más 5 daría 16. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo saqué la frecuencia absoluta acumulada? Señora. Repito, es la suma de ese dato de la frecuencia absoluta con los datos de la frecuencia absoluta anterior. ¿Listo? Muchachos, en un minuto se va a ir, entonces, y ya les mando las fotos. En la próxima clase, que es el jueves, les explico frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual. ¿Listo? Entonces ya les tomo los datos para que por favor copien hasta ahí, copien el ejemplo y continuamos el día jueves en estadística. No me vayan a preguntar otra vez, profe, esto es de estadística, como ahorita, parecen niños de primaria. Ya están grandes ahora. Grandes es grandes. Ya cuando los veamos, ya en la alternancia, son más grandes que yo. En estatura, ¿no? Porque en edad no. ¿Listo, niños? Entonces terminamos el día jueves con este ejemplo. Que estén muy bien, que tengan feliz día, feliz tarde, pilas con entregar incompletos los trabajos. Ya pueden revisar, repito, ya pueden revisar la nota.